Panelistas esta mañana. Marco Moreno nos acompaña, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Hola, ¿cómo estás? Hola, Marco, bienvenido. Y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto República. ¿Qué tal, José Francisco? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, José Francisco. El presidente ha posteado por lo menos 3 o 4 veces desde anoche. Sí. Y el último posteo esta mañana anunciando que el ministro del Interior, ni más ni menos, Álvaro Elizalde, va a viajar a Argentina de manera urgente para atender esta emergencia. ¿Qué te parece, José Francisco, esta reacción? O sea, a mí primero la situación en general me parece muy lamentable. Nosotros ya hemos comentado acá, de hecho, respecto a la violencia de los estadios en Chile, y ver estas situaciones de forma similar o incluso peor de las que vemos en nuestro país es bien impactante. Las imágenes eran bien fuertes. Brutal. Y de hecho estas personas que estaban linchando a hinchas que básicamente están desarmados después y completamente a la deriva, incluso semidesnudos, arrancando para que no les hicieran nada, es una cuestión brutal. Entonces, ir a ver un partido de fútbol no puede ser una actividad de alto riesgo, ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo. Y por eso creo que establecer escenarios binarios como, mira, aquí son solo algunos los culpables, es de nuevo hacerse trampa en el solitario, porque acá vimos una situación donde un grupo de hinchas de la Universidad de Chile agredía a la barra de Independiente, la respuesta no se dejó esperar y a tal punto terminamos con estos linchamientos. Con esa información sobre la mesa, no me explico el comunicado de la NFP que responsabiliza solo al club y no dice ni una palabra sobre aquellos hinchas chilenos que fueron a agredir y a destruir el estadio de un equipo argentino, tal como no me explico las declaraciones del presidente de Independiente que critica solo a los hinchas chilenos y no dice nada de los que incluso intentaron matar a hinchas chilenos y de hecho eran vecinos del estadio los que protegieron a algunos menores de edad para que no los siguieran agrediendo. Dicho eso, creo que la respuesta política del presidente, yo me imagino que el presidente estaba viendo el partido y por eso tuvo una reacción tan rápida, pero creo que hay que sacarle un poco el celular al presidente de la República porque cuando se dan estas respuestas por redes sociales terminan como siendo bastante rápidas. Y lo digo porque el ministro de Interior es un ministro, bueno, con menos atribuciones después de que se creó el Ministerio de Seguridad, pero que tiene un símbolo político relevante en Chile, no fuera del país. De hecho, debería haber ido el canciller, entonces. Debería haber ido el canciller porque aquí es una cuestión diplomática, no una cuestión política. El ministro Elizalde no tiene ninguna atribución para hacer en Argentina, ninguna sola. Entonces, esto va a ser una cuestión emblemática que puede ser importante, pero aquí no necesitamos más simbolismo, necesitamos cosas que sean efectivas, sobre todo para resguardar la garantía de los derechos y de las personas que están agredidas y sobre todo las que están detenidas también. Nos dicen que el presidente no estaba viendo el partido porque estaba asistiendo a una obra de teatro, según testigos que lo vieron en esa instancia, pero se informó bastante rápido de lo ocurrido. Marco Moreno. Sí, bueno, efectivamente estamos frente a una situación que es recurrente en el fútbol, ¿no? Donde hemos visto un incremento de la violencia tanto en el país como fuera de Chile. Y eso obliga evidentemente a las autoridades a tomar posición. Yo creo que el viaje del ministro Elizalde es una señal política que está respaldada, yo creo, también por el trabajo que está desarrollando el embajador José Antonio Viragallo en Argentina, que desde el primer momento, ¿no es cierto?, ha estado y que es el responsable de alguna manera por la situación de los chilenos que están en este país, ¿no? Como podría ser el rol de cualquier embajador de Chile en relación a los connacionales, ¿no? Y por lo tanto, por eso creo que el viaje de Elizalde tiene que ver más con el símbolo político del gobierno, ¿no es cierto? Y la gestión propiamente tal, más del detalle, ¿no es cierto? La tendrá que llevar adelante el embajador y el consulado, ¿no? Entonces, el presidente habla de que el viaje del ministro también es para garantizar el debido proceso de los ciudadanos chilenos que están todavía retenidos, o sea, están todavía privados de libertad. No nos debería extrañar que Patricia Bullrich, ¿no?, pueda en cualquier momento salir. También recordemos que ella es una asidua visitante a Chile y a entrometerse en la política local, ¿no? Ha venido 2 o 3 veces los últimos años a opinar sobre... bien controvertidas. Sí, muy controvertidas. Por eso te digo, ha venido 2 o 3 veces haciendo declaraciones sobre política interna. No me extrañaría que este tema pueda escalar de alguna manera en lo que son las relaciones bilaterales, que son relaciones muy fluidas y muy normales, a pesar de ser presidente de signo político distinto y que de esa perspectiva
a nivel de los presidentes, ¿no es cierto?, la relación no sea la mejor en comparación con lo que ha sido con los otros países de la región. Pero más allá de eso, creo que evidentemente lo que estamos observando acá son, por una parte, la señal política del gobierno de ir en ayuda, ¿no es cierto?, de los connacionales, la parte logística más directa que tendrá que resolverle el embajador, y que por lo tanto de alguna manera son una señal en un contexto en donde también un gobierno no podría no hacer nada, ¿no es cierto? No podría mirar esto sin tomar posición, y lo que lo está haciendo el gobierno está tomando posición frente a un problema, ¿no?, que ¿Es afecta a un suficientemente conjunto. grave como para justificar el envío del ministro? Yo creo que sí, porque hay una persona que está grave, ¿no? Sí, en riesgo vital. Con riesgo vital. Entonces, a lo mejor eso, ojalá que no termine de la manera que nadie quisiera, pero evidentemente es un escenario probable. Quizá eso es lo que impulsa también, ¿no es cierto?, el viaje. Recordemos que aquí cada vez que hay una situación que afecta a personas, evidentemente los gobiernos son monitoreados con mucha más agudeza por parte de los ciudadanos de lo que hacen en circunstancias normales. Por lo tanto, aquí hay un monitoreo de parte de la opinión pública respecto de qué es lo que hacen las autoridades y cómo enfrentan el problema. José Francisco, lo último para cerrar respecto Sí, a mí me parece a la que pertinencia del viaje o no de Álvaro Elizalde. A mí me parece que es pertinente que se envíe una figura política, porque aquí se produjo un problema político, y de hecho llama profundamente la atención que todavía, al menos hasta el momento, la autoridad argentina no digan nada. Yo creo que es grave y preocupante. Pero me parece si lo más adecuado es que sea el ministro de Interior. Eso insisto en el punto, porque acá la resolutividad para estos problemas tienen que ver con cuestiones diplomáticas, y para eso está el embajador, y con cuestiones consulares, que finalmente son los encargados de garantizar el debido proceso y, por ejemplo, la atención de las personas heridas. El ministro de Interior no sé qué atribución tiene respecto a lo que pasa en Argentina, y por eso, finalmente, si es para dar una señal política hacia Chile, claro, me parece que no tiene sentido en estas circunstancias, porque lo que está pasando allá obviamente fue muy grave. Y hablemos de otro tema. Estamos con José Francisco Lagos y Marco Moreno aquí en Voces del Poder. Hablemos sobre la decisión del presidente Gabriel Boric de pedirle la renuncia a Esteban Valenzuela ayer en el Ministerio de Agricultura. Ya ha salido del cargo y probablemente esto va a marcar también el oficialismo en los próximos días. Todo esto como coletazo de la ruptura que generó el Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista para conformar una lista única. Marco, primero, ¿cómo evalúas tú, cómo ponderas la decisión del presidente de sacar a Esteban Valenzuela? Sí, tardíamente el presidente asumió un rol de líder de su coalición, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que los presidentes sean jefes de gobierno, jefes de Estado en un sistema presidencialista, y al principio sus gobiernos sí echan mano un poco de este rol, ¿no es cierto?, sobre todo pensando en que si tenemos una coalición que gobierna, si bien el presidente designa a sus ministros, sus colaboradores, siempre lo hace manteniendo ciertos niveles, ¿no es cierto?, de equilibrio entre las fuerzas políticas que lo acompañan. Aquí, evidentemente, intentó dar una señal, ¿no es cierto?, respecto del rol que juega el presidente, una señal muy clara. Forma parte de sus atribuciones, ¿no? De hecho, el comunicado que anuncia la salida del exministro de Agricultura fue muy corto, y eso a mí lo que me llama como segundo elemento la atención desde el punto de vista de la comunicación de gobierno, ¿no? Porque si bien es cierto, el gobierno no dice nada de esto, desde el propio gobierno se filtra que es porque, ¿no es cierto?, el Frente Regionalista Verde Social decidió pactar en una lista de minoría, como se le llama hoy día, respecto de la lista más grande, donde están el resto de los partidos. Entonces, me sorprende que, si bien esto es una atribución del presidente, no entiendo por qué desde la propia moneda se filtra que es por una razón, ¿no es cierto?, que es un castigo. Esa contradicción me llama siempre la atención en el tema del manejo de la comunicación de gobierno. Es débil, porque la filtración viene desde la moneda. Hoy día veíamos varios medios de comunicación hablando de lo que se decía desde la moneda y dando este relato. Entonces uno dice, es contradictorio, porque no es una atribución presidencial, ¿no? El presidente, los ministros y ministras son de su confianza y puede tomar una decisión en cualquier momento. Ahora, creo que no va acompañada de un sustento claro en términos de construir apoyo y legitimidad para la decisión, el hecho, ¿no es cierto?, de que se filtre de la propia moneda, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una suerte de pasada de cuenta, porque la Federación Regionalista Verde Social tomó una decisión electoral distinta, ¿no?
José Francisco. Sí, a mí me parece que cuando existe una atribución, aunque en la ley, de hecho en este caso en la Constitución está que el presidente puede tomar la decisión a su mero arbitrio y sin darle cuentas a nadie, como decidir sacar o no a un ministro, eso no significa que esa decisión no tenga consecuencias políticas y que tenga que ser tomada con responsabilidad porque va a ser sujeta al escrutinio público. Y en ese sentido me parece que es meterse en el barro de la negociación política que uno esperaría que no esté el presidente de la República. O sea, el presidente tiene atribuciones para otro tipo de cosas y aquí yo creo que se echó de menos el liderazgo de la candidata presidencial para lograr zanjar de mejor manera este problema, porque que haya tenido que meterse la moneda directamente, a tal punto de pasarle cuentas ya a un ministro por pertenecer a un partido político. No sabemos tampoco la injerencia que tuvo él, que quizás puede ser también muy relevante, porque intentó incidir en la negociación, ¿no? Porque ese es el punto, que el ministro de Agricultura está, sí, es muy parte del Frente Regionalista Verde Social, muy aliado con Mulet, por tanto, claro, quizás, y esto es lo que no sabemos aún, quizás de la moneda venga la filtración, pero el rol que tuvo él, en particular en esta negociación, puede haber sido muy relevante. Ahora, la decisión del presidente me parece que es inmiscuirse ya en una cuestión bastante particular, sobre todo en una lista que hasta el momento se sigue diciendo oficialista y sigue diciendo que va a respaldar a la candidata Janet Jara. No sabemos si esto va a tener alguna otra consecuencia. Oye, vámonos a la oposición, a una parte de la oposición, lo que está pasando en Renovación Nacional con la negociación parlamentaria también. Hubo críticas de los expresidentes del partido, ¿cierto?, que consideran que la nómina parlamentaria como que, no sé, disparó, no sé cómo, mejor que ustedes lo califiquen, ¿cierto? Pero incorporaciones de último momento, en fin, parece que había harta actividad y crítica interna. ¿Qué ven ustedes detrás de el partido que tiene la bancada parlamentaria más grande y que mejores resultados ha tenido en las elecciones en el último tiempo, pero que de alguna manera también se ha enfrentado a una derecha más dura, que está fortalecida y que tiene, digamos, a José Antonio Kast en el primer lugar de las preferencias, Marco? Sí, bueno, estamos en un momento de la política que se caracteriza por lo que se conoce como la fase agonal, ¿no?, de la lucha por el poder, ¿no? Hay dos momentos, la fase agonal, que es la fase arquitectónica cuando ya tenemos la elección, se construyen los gobiernos, en fin. Y evidentemente lo que estamos viendo acá justamente es un fenómeno de disputa de poder, ¿no?, en este caso dentro de Chile Vamos y particularmente en Renovación Nacional, producto que la negociación parlamentaria no deja satisfecho a todos los actores, ¿no? Y es normal que los actores tienen intereses y esos intereses son contrapuestos y al estar contrapuestos generan conflictos, generan tensiones, ¿no? Evidentemente pareciera ser que el presidente, el senador Galilea, tomó algunas atribuciones del último momento, especialmente en la negociación, subió, sacó algunos candidatos y evidentemente eso lleva a los varones, ¿no es cierto?, de Renovación Nacional, que todos los partidos existen estos sectores, ¿no es cierto?, o grupos en la interna, digamos, discutir, criticar las decisiones que evidentemente pueden haberlos afectado en la dinámica interna, ¿no? Creo que forma parte de los días, digamos, posteriores a la inscripción de los candidatos, lo vemos en todas las elecciones, ¿no? Y evidentemente aquí esto está profundizado porque el escenario con la candidatura de Evelyn Matei está complicado para Chile Vamos, ¿no? Y por lo tanto la expectativa de que a lo mejor esto se siga desordenando, porque ahora fueron, claro, unos movimientos dentro de Renovación Nacional, pero ya hemos visto algunos parlamentarios que se comienzan a descolgar de la candidatura, ¿no?, como pasó con el diputado Millado, ¿no?, que están dando cuenta efectivamente de mucho nerviosismo producto, ¿no es cierto?, del desempeño que está teniendo su candidata, ¿no?, y de cómo podrían eventualmente hacer una negociación si es que esto de aquí al mes de septiembre finalmente comienza a consolidarse como una tendencia de que la posibilidad, ¿no es cierto?, de que pase a segunda vuelta se ve improbable en el caso de ella. Eso se acentúan los descuelgues, dice. Exactamente. José Francisco. Sí, yo creo que al final lo que hemos visto en parte de la candidatura de Evelyn Matei es un reflejo del desorden que hay en la coalición de Chile Vamos. Y es tal el desorden que hay en la coalición, uno diría a priori es entre los distintos partidos que existen, pero incluso dentro de los propios partidos hay divisiones que son bien brutales. Porque acá, claro, en la negociación de los cupos, en la decisión de quién va o quién no va finalmente a la papeleta, hay heridos, hay personas que salen trasquiladas y hay otros que son potenciados porque alguien en el partido, me imagino, tendrá algún interés de promover esa figura.
Pero Renovación Nacional, esto ha sido un poco soterrado, pero en Renovación Nacional, los que ahora critican la actual directiva, uno de los colaboradores, por ejemplo, o ex colaboradores del alcalde Mario Desbordes, que de hecho lo reemplazó como diputado cuando asumió como ministro, está imputado por haber hecho una amenaza de bomba falsa para el término de la campaña de Rodrigo Galilea. ¿Quién es? Camilo Morán, que trabajaba en la Florida, ahora está imputado, de hecho por eso. Entonces, claro, esto es puramente electoral del rumbo, de hacia dónde va el partido, y yo creo que aquí hay más vendetta y ese es el problema de Chile Vamos y los partidos, básicamente. Hoy día es una sacada de cuentas constantemente, un emplazamiento, y básicamente lo que hemos visto es que los políticos pasan cuenta de acuerdo a su espacio de poder. Entonces su espacio de poder hoy día es reclamar por la prensa, y lo están haciendo. Si fueran presidente de la República quizás sacarían al ministro, pero lamentablemente estamos viendo una misma situación que básicamente... La política de la revancha, como decía Eugenio Tirón. El común denominador es la política pequeña, la pequeñez de esto, que finalmente termina haciendo ingobernables estas coaliciones, y que yo creo que se reflejan también en la candidatura presidencial por eso mismo. Vamos a estar profundizando en estos temas y en otros de la contingencia política al regreso de la pausa. Estamos con Marco Moreno, José Francisco Lagos.